Muy buenos días con cada uno de los estudiantes de la Institución Educativa Virgen del Carmen. Mi nombre es Yasmín Aragón Salas y continuamos nuestro proceso de aprendizaje siempre con nuestro trabajo remoto que es aprendiendo desde casa o aprendiendo en casa. Bien, para el día de hoy vamos a continuar nuestro trabajo que concierne al tema de analogías. Sí, el tema que debemos desarrollar en la sesión del día de hoy será el tema de analogías. Es un tema extenso, largo, en el cual vamos a dividirlo en aproximadamente dos y esperemos que hasta tres clases para comprender a profundidad y desarrollar todos los aspectos más resaltantes de este tema de analogías. Acuérdate, lo más importante aquí es las relaciones analógicas que debemos establecer en cada uno de los ejercicios dados. Bien, ¿cuál sería entonces el propósito a trabajar en la sesión del día de hoy? Bien, el propósito para poder desarrollar la sesión será aprender sobre las analogías verbales y practicar ejercicios de analogía. Muy bien, entonces, ¿cuál va a ser nuestro título para poder desarrollar esta sesión de aprendizaje? Va a ser analogías verbales. Bien, recuerda que debemos realizar nuestros organizadores gráficos o esquemas gráficos, ¿sí? También te recuerdo algo muy importante, ya que estamos tocando siempre el tema de vocabulario y nos ayuda muchísimo a lo que concierne a los aspectos de adquirir más información, más significados, más términos y con estos sinónimos y antónimos para muchos ejercicios, entonces podemos decir que la base que nos va a ayudar justamente a un examen, a una resolución de algún ejercicio de razonamiento verbal, es la cantidad de vocabulario o el vocabulario que debemos de tener. Sí, entonces es muy importante siempre adquirir este vocabulario, practicar constantemente el vocabulario, reconocer palabras que desconocemos y anotarlas en las lecturas, en nuestros libros, fichas, todo tipo de contenido que nos ayude a aumentar nuestro vocabulario. Muy bien. Entonces, el vocabulario a desarrollar el día de hoy va a ser el vocabulario número 11. Bien, en este vocabulario vamos a desarrollar 5 palabras básicas, 5 palabras que generalmente entran en examen de admisión y hay confusiones. Todas las que estamos practicando casi siempre entran en exámenes de admisión, ya sea en comprensión de lectura, sinónimos, antónimos o analogías. Bien, la primera palabra para desarrollar el día de hoy es el término exiguo, ¿sí? Exiguo. ¿Qué cosa es esta palabra? Ya sabes que a través de sus sinónimos que generalmente practicamos, ya podemos reconocer o nos da una idea del significado de esta palabra. Ya sabemos qué significa. Entonces, adquirir justamente estos significados o palabras en referencia a la palabra base, que en este caso es exiguo, con sus sinónimos que lo vamos a mencionar y analizar, nos ayudará de manera muy significativa para poder de esta forma desarrollar cualquier tipo de ejercicios en razonamiento verbal. Exiguo entonces asemeja a mínimo, mínimo. Uno de sus sinónimos, vamos a decir que es mínimo. Mínimo también es escaso, escaso. Listo. Entonces ya con estas dos palabras, porque tiene más sinónimos, pero vamos a comenzar con estos dos. Con estas dos palabras que me están dando ya una idea del significado de exiguo, y ya sabemos que son sus sinónimos, entonces es mínimo, escaso. Yo podría decir, entonces, mi amigo tiene, ¿qué cosa? Un exiguo de conocimientos, un mínimo de conocimientos o conocimientos muy exiguos, ¿no? Conocimientos muy escasos. Entonces ya estoy relacionándolo a partir, mira, de las palabras que casi siempre me familiarizo o lo utilizo en mi día a día, que sería mínimo y escaso, pero tiene otros sinónimos que podrían ser nimio, también ínfimo, también podría ser
irrisorio, ¿no? Entonces tenemos tres palabras más. Podría ser ínfimo, irrisorio o nimio, que también significan a mínimo y escaso, que son los términos con los cuales yo más puedo reconocer el significado de la palabra exiguo. Muy bien. Veamos la segunda palabra, que es muy parecida, eximio, eximio. Si el otro era mínimo, era escaso, vamos a decirle una palabra un poco ya quizás un sinónimo relativo que se está alejando, también podemos decir, aparte de mínimo y escaso, de repente hasta pobre, ¿no? Dependiendo del contexto al que me refiero, porque me estoy refiriendo, según el ejemplo, al contexto de que tiene pocos conocimientos, escasos conocimientos, mínimos conocimientos, exiguos conocimientos, pobres conocimientos, ínfimos conocimientos, ¿no? Según ese contexto. Acuérdate que las palabras van a variar según el contexto en el cual las utilizamos. Entonces, si por un lado este era mínimo, escaso, por el otro lado, eximio va a ser lo contrario, ¿no? No de repente en abundancia, sino va a ser excelente, va a ser sublime, va a ser excelso. Entonces, eximio es aquella persona que, por ejemplo, tiene actos o acciones excelentes o tiene, digamos, calificaciones excelentes. Es una persona excelsa, excelso, ¿no? Una persona única, excelente, de repente en comportamiento, depende del contexto. Pero date cuenta, si exiguo era pequeño, eximio no se refiere a lo mismo, que suenen parecido o se parezcan, no te confundas. Aquí, por ejemplo, tienes que aprender exiguo, mínimo, escaso, y por otro lado, eximio. Eximio, y te puedes recordar como los simios, ¿no? Eximios, como eximio, como es el simio, es un animal de repente excelente, que ha evolucionado, que ha cambiado, que se ha adaptado, es un animal incluso en su forma física, que tiene mucha presencia a diferencia de otros animales, ¿no? Porque los simios, como podemos reconocerlo, y para recordarnos de esta palabra que es eximio, ¿no? Por ese lado que era excelente, sublime, es excelso. Por ese lado, como una memotecnia, podríamos recordarlo, ¿ya? Muy bien. Bien, la siguiente palabra sería faccioso. La siguiente palabra sería faccioso, ¿sí? Faccioso. Bien, faccioso sería rebelde. También vamos a decir que faccioso va a ser, ajá, subversivo, como Tupac Amaru, rebelde o subversivo. También puede ser sublevado, ¿no? Amotinado, indómito, que era rebelde, y también hemos visto ya esta palabra, indómito, ¿no? Y también, por ejemplo, sedicioso. Entonces, justamente la palabra faccioso vas a recordarte también como una memotecnia, por ejemplo, de aquellas personas que están fascinadas con algo. Cuando te fascina, faccioso, cuando te fascina algo, por ejemplo, un grupo de música y quieres ir a su concierto, tú haces lo posible justamente para asistir a ese concierto. De repente no tienes el dinero, no tienes permiso, pero te pones rebelde. Acuérdate que la rebeldía, según el punto en el cual lo analices, no tiene que ser malo. Puede ser un cambio, como tu Amaru. Él era rebelde, pero no era para algo negativo, sino para algo positivo y en mejora de la región, del Cusco, inclusive del país, como muchos otros rebeldes, para algo positivo. ¿No? Indómito, que no se deja domar, que también es rebelde, ¿no? Sublevado, igual. Entonces, por ese lado, te puedes recordar como una memotecnia de la palabra, ¿no? Que es un fans, faccioso, ¿no? Que eres como un fanático, un fan, ¿ya? Entonces, recuérdate, por ejemplo, puedes decir, Tupac Amaru fue un hombre faccioso, rebelde, ¿no? Rebelde. Pero Tupac Amaru fue un hombre faccioso para liberar a su pueblo, ¿no? Para liberarlos de la opresión, del abuso, etcétera. Muy bien, vamos con la siguiente palabra que sería facundia. Sí, la siguiente palabra sería facundia. Facundia. Facundia, vamos a decir que en sus sinónimos encontramos el término
locuacidad, elocuencia y verbosidad. Entonces es una persona que es muy locuaz, habla correctamente, le gusta expresarse, habla con elocuencia, tiene un vocabulario muy bueno, por eso trata de, al comunicarse, convencer, porque es muy locuaz, ¿no? Es verbosidad, habla con mucha propiedad, con mucha elocuencia. Entonces, facundia. ¿Quién es, por ejemplo, a quién se le reconoce con mucha locuacidad o facundia? A uno de nuestros expresidentes que ya nos ha convencido y ha convencido a nuestros padres de elegirlo, como era Alan García, un orador nato con mucha locuencia o elocuencia, con mucha locuacidad, con mucha facundia, ¿no? Muy bien. Y por otro lado, también vemos la palabra facundo, que es muy similar, vamos a decir que es sinónimo directo de facundia, facundo, ¿no? Facundo. ¿Y qué es facundo? También es locuaz, una persona que habla, vamos a decirlo correctamente, es una persona habladora, una persona nuevamente elocuente, una persona verbosa o verboso y hasta un parlanchín. ¿Cuál es la diferencia? Mientras que facundia busca resaltar ese aspecto de la verbosidad, de la locuacidad que tiene una persona, el facundo ya también es un hablador en exceso. Claro, muchos oradores son habladores en exceso, pero al tener ya un significado que asemeja a parlanchín, puede llevarnos por el convencimiento con de repente algunas falacias para convencernos. Entonces, por ese lado quizás podemos diferenciar un poquito facundia y facundo, pero claro que son sinónimos porque se refiere que una persona es locuaz, es hablador, es elocuente o es verboso o tiene verbosidad al hablar, ¿no? Esas serían las 5 palabras del día: exiguo, eximio, faccioso, facundia y facundo. Muy bien, listo. Vamos a continuar entonces con el tema que nos corresponde, que hemos mencionado, que eran las analogías, ¿sí? Muy bien. Entonces vamos a ver lo que corresponde a las analogías. Te va a ayudar justamente este video para poder completar los espacios ya en práctica de oraciones incompletas, y tú lo puedes tratar de realizar solo, sin apoyo de estos videos. También lo puedes realizar como un tipo de autoevaluación, ¿no? Como oraciones incompletas. Hay espacios en nuestra ficha que faltan completar. Entonces, a partir de este video podemos completar estos espacios en blanco con la explicación del contenido teórico necesario. Bien, veamos entonces. Dice, la palabra analogía proviene, igual que cualquier otra palabra, de dos voces griegas. Ya pueden ser griegas o romanas. Dentro de etimología se va a hablar de estos cambios o aspectos o evoluciones de estas palabras. Entonces dice que proviene de dos voces griegas. Por un lado, ana, que vendría a ser conforme, similar y semejante. Y por otro lado, logos, que vendría a ser razón, relación, ¿no? O logía, que también en algunos aspectos vemos que es estudio o tratado, ¿no? Entonces, la analogía es la relación de semejanza, palabra clave, es una relación, así como vamos a decirlo, a ver, ¿quiénes se relacionan? Los amigos, los seres humanos, buscamos una relación ya sea de amistad, buscamos una relación de noviazgo o de enamorados, buscamos una relación de repente, a ver, de complemento, ¿no? Una relación para que vaya mejor, o sea, dos palabras, dos entes, dos personas que al relacionarse den algo productivo y mejor. A eso se refiere. Una relación, dice, de semejanza, que se complementen entre los términos o cosas diferentes, claro. Entonces vamos a buscar en los ejercicios de analogía esa relación, ¿sí? ¿Qué más nos dicen? Las analogías gramaticales se refieren a las relaciones entre palabras, lo que nos corresponde como ejercicio, analogías gramaticales, que son relaciones entre las palabras. A partir de una premisa base que
es, vamos a decir, antecedente para determinar la misma relación entre varias alternativas que vendría a ser el consecuente. Entonces, tengo mi palabra base o premisa base que son mis antecedentes, lo que yo conozco, lo que tengo que analizar, tengo que saber sus sinónimos, su significado o qué relación cumple, porque me está diciendo que es una relación y hay muchísimas relaciones que debemos conocer y las vamos a conocer, ¿sí? Entonces, ¿qué me dice? A partir de esta premisa base, ¿no? De esta palabra base, que es el antecedente, tengo que buscar yo en las alternativas que vendría a ser el consecuente esta relación directa. En consecuencia, las analogías establecen la semejanza de relación a relación. Va a haber una semejanza de relación a relación y no solamente de significado o palabra en palabra o de significado en significado. Tiene que haber una relación completa, ¿sí? Con este ejercicio se trata de medir, dice, la capacidad para asociar ideas. Entonces, este es justamente uno de los ejercicios que siempre vienen en examen de admisión, que siempre se coloca en razonamiento verbal, que siempre se coloca en los diferentes exámenes, porque casi siempre está íntegro todo lo que ya hemos venido estudiando anteriormente. Tenemos que relacionar, razonar y relacionar, asociar las ideas, ya sean vocablos, nexos lógicos y relaciones entre términos que aparecen como un par básico opuesto o el que exista o se dé esta relación siempre se va a dar justamente con alternativas, ¿no? 5, 4 alternativas. Muy bien. ¿Qué más nos dice? Nos dice que el objetivo, ¿cuál va a ser? Es de identificar aquel par en el que se produce la misma relación que existe entre los términos del par básico de la palabra base o la parecida o la más parecida de cualquiera de las otras alternativas. ¿Qué dice? Manteniendo el mismo orden, debemos mantener el mismo orden, porque también parte de la relación misma. A este par de palabras se le denomina par análogo. Bien, por ejemplo, acá tenemos el par base, ¿sí? Par básico o premisa. Estos tienen que ser análogos o par análogo, que esto sería su otra denominación. Hemos dicho, este es consecuente o antecedente. Muy bien, antecedente. Y tenemos justamente los consecuentes que van a ser las alternativas, del cual tengo que buscar una relación que también tenga que tener vamos a decir, una semejanza con el par base, ¿no? Y escoger la mejor respuesta. Te dice letra y alfabeto, son el premisa o par básico. Y tenemos género, fábrica, estuche, estudiante, centímetro, metro, hora, reloj, automóvil, tránsito. ¿Listo? Entonces, estas serían las alternativas. A ver, nos dice una que es el paranálogo y cuatro que son los distractores. Una será la respuesta o paranálogo y cuatro serán los distractores. Bien, veamos cómo sería la resolución correcta de este ejercicio de letra alfabeto, ¿sí? Bien, tenemos el par básico que se lee letra y alfabeto, ¿sí? Acá está letra, alfabeto. ¿Cómo es? Ya, esa, luego. Se debe pensar en las distintas maneras en que letra está relacionado con alfabeto. ¿Cómo está letra relacionado a alfabeto? ¿No? ¿Qué relación se puede encontrar entre estas, no? Entonces, letra estará, yo lo puedo decir así con mis propias palabras. Yo considero que letra está dentro de alfabeto, porque alfabeto es el conjunto y letra es una de las partes de ese conjunto. Ya tengo más o menos una idea de una posible relación. Y me dice, la relación que se da en este par base es de parte todo, o claro, el todo alfabeto y la parte letra, pero en el orden correcto sería letra, parte, alfabeto, todo. Por lo tanto, el otro par de palabras que está relacionado de manera similar debe tener el mismo tipo de relación. Es decir, también tiene que cumplirse justamente eso, parte todo. En este ejemplo, la alternativa sería, claro, la alternativa C, centímetro, metro. Muy bien, lo cual constituye la respuesta correcta, ya que cada centímetro está dentro, vamos a decir, de un metro, que sería el todo.
Si comparamos la alternativa elegida con la respuesta correcta, notamos que, así como la letra es parte del alfabeto, el centímetro es parte del metro. En las otras alternativas no se da esta semejanza de palabras. No se va a dar esa semejanza de palabras. Miremos, género, fábrica, no se da esa relación. Estuche, estudiante, tampoco se da esa relación. ¿Qué cosa es estuche? ¿Qué cosa es eso? Sustantivo, se aleja, no tiene ninguna relación, no tiene que ver nada con elemento conjunto, parte todo, nada de esa idea que me está dando el par base, ¿no? Y hora reloj, podría ser también, y automóvil y tránsito, ¿no? Pero la que al analizar correctamente me va a dar justamente esa misma relación que estoy buscando será la alternativa C, centímetro, metro. Muy bien, listo. Veamos la siguiente o el siguiente ejemplo. O vamos a analizar aquí lo que son la parte de una analogía o las partes de una analogía. Ya lo conocemos, tenemos exacto, la palabra base, que sería sintaxis concordancia, tenemos las alternativas y entre estas cuatro distractores y una respuesta. Tenemos el término uno y el término 2 que está en misma relación con el par base. ¿Sí? Si yo digo sintaxis, concordancia, ¿estos a qué cosa vamos a decir, me asemejan o reflejan? A ver, por un lado voy a encontrar lo que corresponde a la sintaxis y por otro lado la concordancia. Tengo que analizar este par base. Sí, tengo que analizar. Hemos dicho entonces que dentro de la gramática encontramos lo que es, por ejemplo, la fonética, la fonología, la etimología, la lexicografía o el léxico, también la sintaxis, encontramos muchísimos de estas, vamos a decirlo, quizás ramas, ¿no? De la gramática o lingüística que está dentro de que tenemos que estudiar y conocer y cada una estudiaba prácticamente algo en particular, la fonética, el sonido articulado, la fonología, el sonido ideal, tenemos las etimologías, la evolución de las palabras, tenemos la lexicografía, que es el estudio de las palabras escritas según el diccionario y sus significados, tenemos la semántica, el estudio de las palabras en cuestión al significado y la sintaxis. ¿Qué cosa era la sintaxis? Que estudiaba el orden, el orden de las palabras en un campo oracional, ¿no? El orden, cómo se organizaban las palabras en un campo oracional. No es igual que la morfología, que estudia las formas de las palabras, como si es en singular, plural, femenino, masculino y sus diferentes variables, no. Y también tenemos la concordancia. ¿Qué concordancia tiene que existir? No concordancia de género y número entre este orden de las palabras. Si yo digo la niña bonita es femenino y singular y tiene un orden, pero yo no puedo decir las niña bonita, porque la sería en plural y ya no habría esta concordancia. Entonces, dentro de la sintaxis también tengo que ver la concordancia, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las alternativas que me da? Ya he analizado, eso es lo que necesito, conocer el significado, los sinónimos, antónimos de esa palabra base o el par básico, analizarlo, reconocerlo, ya lo identifiqué, qué se refiere una a qué y qué relación. Ahora me corresponde ver qué relación podría encontrar, ¿no? Entonces yo podría decir que toda sintaxis debería tener una concordancia. Recuerda, las relaciones son muchísimas, pero incluso tú puedes crear las propias relaciones para poder de esta manera encontrar la respuesta. Entonces, toda sintaxis debe tener una concordancia, ¿no? Toda sintaxis. Vamos a ver, todo hospital debería tener un médico. Vamos a ver, la primera palabra que me da en las alternativas es hospital médico. La otra es planta, tallo. La otra es ortografía, escritura. La otra es semántica, etimología. Es acá, es etimología, disculpen. La siguiente es sujeto y predicado, ¿sí? Bien, entonces, vamos a decir, yo lo puedo ver que toda sintaxis, como es el orden de la oración, podría ser que tenga una concordancia, o sea, cada una de las palabras, porque la sintaxis estudia todo el orden, el conjunto en general de las palabras, ¿no? Y la concordancia está con cada una de las palabras, por ejemplo, ¿no es cierto? Listo. Entonces yo podría decir, hospital y médico, todo hospital debe tener un médico, sí,
tiene una relación bastante similar. Toda planta debería tener un tallo, sí, también tiene una relación similar. Toda ortografía, la ortografía son reglas, tiene que tener una escritura. Una escritura, bueno, por ahí también, ¿no? Toda ortografía debería tener una escritura. Toda semántica tiene que tener una etimología, ¿ya? Hay, hay un poquito que ya se separa. Toda semántica y etimología, estos son iguales. En cambio, la sintaxis, vamos a decir que la concordancia está dentro de la sintaxis. La semántica, la etimología no está dentro de la semántica, ni la semántica dentro de la etimología. Todo sujeto tiene un predicado, debe tener un predicado. Estas también se complementan. Por ahí también podría ser, ¿no? Podría ser el complemento. Ahora, yo voy a ver, hospital y planta, aunque se asemejen quizás de ese complemento o que una esté dentro de otra, aunque no sea exactamente así, porque yo estoy analizándolo, así como si nunca hubiera visto quizás estas alternativas o esta palabra, yo puedo decir que se alejan porque no tienen el mismo origen. ¿Sí? No, no están hablando sobre el mismo tema. Y vamos a decir que dentro de la sintaxis y concordancia hablamos de lingüística, temas de comunicación. Entonces, las que están más inmersas dentro de la relación y el origen, o vamos a decirlo también dentro de quizás el tema, ¿no? Que se nos da la palabra base, van a ser, claro, van a ser ortografía, semántica o sujeto y predicado. Pero ortografía y semántica, ortografía, disculpe, semántica y etimología ya lo hemos separado porque una no está dentro de la otra ni se complementan. Tendría una relación, sí, pero es como una regla que tendría, ¿no? Es una regla, la sintaxis y la concordancia. ¿De qué me sirve la concordancia si no voy a formar oraciones? Yo solamente diría palabras, 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 las, los, una, perros, perro, gato, gatos. Eso solamente estudia la concordancia, pero con la sintaxis, como es el estudio de toda la oración, yo tengo que analizarlo según cada palabra que corresponde a cada categoría, el artículo, el sustantivo, el verbo, que me va a ayudar justamente al análisis completo y esto se conoce como la sintaxis. Entonces, sujeto y predicado también, pero estos están dentro de qué? Del tema de la oración. Entonces, por ahí se complementan, pero tampoco están, vamos a decir que es la respuesta, porque no nos da la idea básica, que necesariamente la concordancia existe gracias a la sintaxis que se necesita, ¿no? Pero el sujeto trabaja por sí solo, tiene sus elementos, sus partes y está dentro de la oración. Y el predicado también trabaja por sí solo, tiene sus partes, elementos, etcétera, y trabaja dentro de la oración. Yo puedo solo analizar un sujeto, hay oraciones solo con sujeto, ¿no? E incluso tácito solo con predicado. Entonces, por ese lado también. Entonces, la respuesta sería ortografía, escritura, ya que justamente necesito, es como decir, las reglas ortográficas y dentro de esto la escritura. ¿De qué me sirven las reglas ortográficas como la sintaxis si no voy a tener la escritura? ¿No? ¿De qué me sirve la sintaxis si no hay concordancia? ¿No? Entonces, de esta forma yo puedo seguir analizando para encontrar la respuesta correcta. En este caso, la respuesta sería la C.